y casi presentábamos un notición, un empate importantísimo para el club argentino, pero al final, en la recta final, el Bayern sacó de vuelta los colmillos y con un Olise que la estuvo buscando todo el partido, que había metido gol olímpico al arranque, pero que el VAR se lo anuló por una falta sobre el portero de Boca, lo encontró, consiguió su premio y gracias a ese gol el Bayern de Múnich ha ganado el partido y ha clasificado a la siguiente fase de este Mundial de Clubes. Así que estamos a la espera de saber quién se queda con la segunda plaza, si será Boca Juniors o Benfica. Ya sabemos que el Auckland City está eliminado. Vamos con el primer pantallazo de lo que ha dejado este partido, porque yo sé que el hubiera no existe, Alex, pero qué cerca estuvo Boca de dar la sorpresa. Sí, es una pena, ¿eh? Es una pena porque había aguantado el peor momento, había aguantado el chaparrón en la primera parte, donde el Bayern le pasa por encima, pero entre el poco acierto del Bayern de Múnich en la definición y el orden posicional, que me ha gustado mucho de Boca Juniors, siendo un equipo muy cerradito y cortándole al Bayern los circuitos por dentro y obligándole a salir por fuera, pues aguantó bien. Lo que pasa es que si al Bayern lo obligas a salir por fuera, ahí tienes a dos aviones, tienes a Olise por la derecha, que además combinaba muy bien con Laimer, por la izquierda tenías a Kingsley Coman y el Bayern le hizo mucho daño a Boca Juniors, pero sin llegar a culminar esa ventaja en el marcador, más allá del gol que consiguió Harry Kane en el minuto 18. Fíjate que tiene muchísimos más remates, estos son las estadísticas ya globales del partido, muchos más remates, pero al arco la cosa está muy pareja, la posesión obviamente fue para el Bayern y como esperábamos en este tipo de partido, pues hubo mucha tensión, mucha intensidad, con 31 faltas entre los dos equipos. Es una pena para Boca Juniors porque había hecho lo más difícil, aguantar el chaparrón en la primera parte, conseguir el empate con el gol de Merentiel, pero al final la calidad del Bayern se acaba imponiendo y Olise resolvió un barullo dentro del área, una jugada así un poquito apelotonada y le acabó dando el triunfo al Bayern. Si miras los números, se lo merecía el conjunto alemán. Si miras el desempeño en la cancha y el corazón que le puso Boca y además con esa hinchada de la que nos hemos enamorado todos, porque yo me he pasado el partido cantando ahí, dale Boca, simplemente ya por simpatía con los aficionados argentinos, pues al final es una pena para Boca Juniors y ahora le queda un panorama, ya lo comentaremos después, un panorama complicado si se quiere clasificar en la última jornada. Cantar a los 90 minutos más el tiempo complementario, eso es lo que hace la hinchada de Boca, multiplíquenlo por 5 y así se siente cuando usted está en la Bombonera, allí en Argentina. Ejemplar esta hinchada del fútbol. Y es que yo creo que los equipos sudamericanos son los que le han puesto el sabor a este Mundial de Clubes y allí Boca Juniors todavía con la oportunidad de clasificar a la siguiente ronda. Vaya golazo de Merentiel, del 9 de Boca, del capitán. Ya tenemos a Caro de la Sala, pero permítanme saludar primero a Cris porque estábamos emocionados hablando detrás de cámara de lo que significó el empate para Boca. Sí, definitivamente, Caro, todos muy buenas noches. Les contaba una anécdota y para mí representa perfectamente lo que es un aficionado de Boca Juniors, mi querida amiga, de mis mejores amigas del alma, que nos conocimos en prepa y éramos de esas amigas que iba o a su casa o ella a mi casa, pero a veces ella se tenía que ir temprano porque decía, es que mi papá es tan del Boca que piensa que si no estamos todos en la casa, el Boca va a perder. Y entonces le pagaba a mi amiga irse de fiestas temprano, irse de mi casa temprano, para todos poder estar en casa, tanto a ella como a su hermana. Pero es una religión. Tuve la oportunidad de cubrir a Boca Juniors también durante el verano del 2014 y ver esa pasión también que lo viven como una religión, ver a gente con lágrimas en los ojos, con sus hijos en brazos, también para poder tener una experiencia inolvidable. Para mí, el gol de Merentiel, hasta el momento, no sé si están de acuerdo conmigo, es el gol del torneo. O sea, tener tanta categoría, esa frialdad también, hielo en sus venas para poder... ¡Oh! No. Han cantado bingo. Sí. Pero es que... Pero contra Neuer
Contra Neuer, por favor. Claro, sí, le metió ese gol a un gigante del fútbol. Tienes un punto, Cris, claro que sí, se lo damos y el a desmarque Berenguer. además, o sea, no solamente es la definición, es el desmarque, cómo le gana la espalda a Jonathan Tah, creo que es, y luego la definición, la sangre fría. O sea, se lleva a Ulises y a Tah y a Stanisic en un movimiento. Es impresionante. Pero ahí tuvo mucho crédito lo de Velasco. Sí, lo de Velasco tuvo mucho crédito en ese gol. Y ya cuando empecemos a desmenuzar el partido podemos hablar de lo que hizo Russo para recomponer a su equipo. Un equipo que se lo creyó y que terminó empatando. Pero sí, así es la pasión. Pero tan complicada está la situación ahora, Caro, para Boca, que si Benfica puntúa ante Bayern de Múnich, ellos dos serán los que clasifican y Boca se queda fuera. Pero no sé si es tan complicado, Caro, porque yo creo que Bayern, el tema aquí es que Bayern va a llegar clasificado. Pero Kompany dijo antes de este partido que él quería ganar todos sus juegos. Y yo no sé si Benfica le pueda ganar al Bayern. Y ya vimos lo complicado que es empatarle a este Bayern. Yo no sé si Benfica le vaya a hacer un partido como el que le hizo Boca al Bayern. Repito, entiendo que está clasificado. Pero, por ejemplo, si tú me das a escoger entre que el Atlético clasifique, y eso es otro tema de conversación, y que clasifique Boca, yo veo todavía con más esperanzas a Boca que al Atlético, porque Boca se va a enfrentar a un Auckland City que ha recibido 16 goles en 2 partidos. Entonces no sé si Boca le va a poder marcar 6 goles, pero sí entiendo que es un partido ganable y creo que esa diferencia de apenas un gol con Bayern también puede ser definitiva, porque si el Bayern relajado, inspirado sale y le mete 3 al Benfica, porque hoy ha sido un partido en donde el mérito de Boca era mantener a raya, o sea, el empate se convierte en empate porque Boca pudo mantener el 1-0, o sea, porque lo pudo mantener a raya, pero hubo momentos del partido, ya hablábamos de ese primer tiempo, en donde ha podido irse ganando perfectamente 2-0, 3-0 en el entretiempo el equipo de Vincent Kompany. Entonces creo que no va a ser tan fácil para Benfica lograr ese puntico, pero bueno, ya veremos lo que pasa. De todas maneras, sí, la pasión estuvo ahí al borde del punto que hubiera sido tan importante, pero lo dicho, ¿no? Billete mata galán y hoy el billete y la calidad del equipo del Bayern Múnich se impuso. Claro, pero es que en los primeros minutos del partido, en la primera parte, veíamos diferencias abismales. O sea, veíamos un club de Europa, un todopoderoso, contra uno de Conmebol, de Sudamérica. Y siento que en la segunda parte esas distancias se estrecharon porque Boca jugó mucho mejor. Porque yo entiendo que también el Bayern empezó como, no sé si a cansarse, a bajar la velocidad, a meter el freno de mano. Pero yo quiero que me expliques tácticamente, Alex, ¿cuánto tuvo que ver Miguel Ángel Russo en esto de reacomodar a sus jugadores? La posición de Velasco, que salió con el balón, que sacó la pelota a profundidad, y allí Merentiel hizo lo suyo y marcó el gol, pero definió ante la salida de un gigante como Neuer, y para mí ese fue el momento del partido, pese a que en la recta final lo ganó Bayern de Múnich. Pero importante, ¿no? ¿Cómo pudo cambiar Boca? ¿Por qué y a qué se debe? Yo creo que, a ver, tácticamente no hay demasiada diferencia. Como hemos dicho, tanto en la primera parte como en la segunda, Boca sin balón se defendían un 4-1-4-1, muy cerradito, muy compacto, que era lo que más me gustaba, el orden posicional. Y claro, lo que buscaba era cerrar los espacios interiores. ¿Qué pasa? Que el problema es que al Bayern, si le cierras por dentro, donde tienen muy buenos jugadores, pues no puedes cerrar todo el campo y te quedan avenidas por fuera. Y por fuera tenían a Olise, que ha tenido un partido maravilloso en el nivel individual, driblando una y otra vez. Además, Lainer le hacía muchas pasadas desde el lateral y hacían un 2 contra 1. En el otro lado, Coman también mantenía la amplitud. Es lo que más me ha gustado del Bayern de Múnich, que tiene un estilo muy, muy claro. Es un 4-2-3-1 y los dos extremos juegan de extremos y juegan bien pegaditos a la banda. Nada de meterse por dentro, nada de carriles interiores, y eso obligaba a Boca a bascular. Los movía de banda a banda el Bayern de Múnich y al final encontraba la manera de tener un 1 contra 1 con el extremo, generar jugadas, etcétera. Y luego, aparte, Harry Kane es buenísimo. Harry Kane es una auténtica maravilla porque es tan listo que se intercambiaba muchas veces la posición con Gnabry. Dejaba que Gnabry llegara desde atrás, desde la posición de media punta, y él se quedaba muchas veces de número 10. Y de hecho el gol
es Gnabry el que está en la posición de delantero y es él al que le cae el remate, o sea, perdón, el rechace, le cae ahí porque él está detrás de Gnabry. O sea, lo de Harry Kane es un espectáculo, cómo juega, cómo pivotea, cómo reparte el juego. Y casi que la pellizcó. ¿Cómo? Con muy poco espacio. Casi que la pellizcó con muy poco espacio. Y con su pierna izquierda, además, que no es la pierna dominante. A mí Harry Kane me vuelve loco. Es lo más parecido que hay a Karim Benzema en el fútbol, dijéramos, europeo, lo que queda del fútbol europeo. Y lo que cambia, mira, el mapa de calor de Harry Kane, pero es lo que os digo de la media punta, o sea, tiene una mancha muy grande dentro del área, que es lo que esperas de un delantero centro, pero fíjate la mancha esta que hay a los 5 o 10 metros en la frontal. Esto Harry Kane lo hace maravilloso, incluso en el centro del campo también. O sea, Harry Kane es un delantero infravaloradísimo porque solo se comentan los goles, pero es mucho de Benzema. Entonces, ¿qué hace Boca? Pues mantener la misma... Perdón, es un goleador muy colectivo. O sea, que tú tengas, al servicio del equipo. 63 goles en 64 partidos y que tu mayor virtud sea, entre otras cosas, crear juego, imagínate tú, que era lo que hacía Benzema. Es eso mismo, y con una capacidad goleadora, como dices, Caro, tremenda. Pero ¿qué hace Boca en la segunda parte? Se beneficia un poquito del cansancio del Bayern. Además, ese partido lo hemos visto mil veces. Es decir, tienes 70.000 oportunidades, no invocas, sabes que a la mínima te pueden hacer daño al contragolpe, pero de todas maneras, lo que has dicho tú, Caro, la maniobra del gol en el contragolpe ha sido sensacional. Sí que es cierto que la primera parte tuvo dos chispazos, Boca Juniors, que no es que no llegara a portería, tuvo dos con Zenón, sobre todo, que ha tenido un par de zurdazos, que una muy buena respuesta también de Manu Neuer a una mano, que me ha parecido también sensacional. Sí, en una metió los dos puños y en otra fue simplemente con la mano ya ha tenido, sí. Entonces, al final es eso. Al final fue resistir. No, que yo creo que al final fue, digo, ya cerró, perdón, que solamente para agregar que yo creo que a esa pregunta, la otra respuesta, no sé si ustedes coincidan, es que Boca empezó a ser más certeros en las transiciones. Una de las cosas que no estaba pasando, y eso tiene que ver con el jugador, que no estaba pasando en el primer tiempo, era que cuando intentaba las transiciones no llegaba de manera clara. Empezó a ser más claro, obvio. Tienes una víncula que trataba de llegar por derecha, que se tenía que encargar también de la parte defensiva y le costaba. El vínculo ya tiene 35 años y de repente no tomaba las mejores decisiones, no era lo suficientemente certero para llegar y también por el lado izquierdo. Pero yo creo que una de las cosas que benefició a Boca fue, uno, el cansancio, pero además eso, que tus transiciones pudieran ser, Ale, también como que mucho más efectivas de lo que venían siendo en el primer tiempo.